Están? Me da gusto verlas aquí como todos los miércoles. Ya se está haciendo esto cada día más enfatizado a dedicar un tiempo en lectura de la palabra de Dios, en estar aprendiendo, en estar estudiando. Gracias por este tiempo que disponen ustedes en estar dedicando para estudiar la Biblia. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con nuestro estudio de esta noche. Igual y se sigue conectando alguna otra por ahí. Vamos a iniciar. Papito lindo, en esta noche te damos gracias por este día que nos diste. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos por estos medios, Señor, en los cuales te pedimos, Señor, que sea de bendición para muchas personas y que este tema, esto que vamos a estudiar en esta noche, sea de bendición para nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo que nos salud, que nos ilumine, que nos hable, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, impacta tú, papito lindo, con tu hermosa palabra y ayúdanos a poderla llevar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Y Señor, bendice estos momentos que sean de bendición, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos disponemos, Señor, a dedicarnos para estudiar tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, Amén. vamos a continuar con nuestro estudio. Acuérdense que estamos viendo lo que son bases bíblicas y estamos enfatizando ahorita en lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tanto mención con Jesucristo, con Jesucristo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, Dios nos la dejó precisamente para mostrarnos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tanto Jesucristo? Jesucristo, les decía hace ratito, solo Jesús salva. Solo por ese y grandísimo gran detalle es que estamos dedicando nuestras vidas a conocer quién es Jesucristo, porque Él no murió, Él resucitó. Entonces, por eso es que estamos estudiando, ahorita te vamos a ver más el perfil de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Y bueno, esta noche nuestro estudio es Dulce Carpintero. Vamos a estudiar y vamos a ver por qué Dulce Carpintero. Entonces vamos a iniciar, bueno, la semana pasada estábamos hablando que Jesucristo era el Mesías prometido y vimos cómo en el Antiguo Testamento ya se estaba anunciando y cómo se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero vamos a retomar unos puntos para volver a tomar vuelo en nuestro estudio de esta noche. Y bueno, dice en Salmos 2:7, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, me dijo. Y dice aquí, fíjense, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Fíjense, los salmos fueron escritos aproximadamente en el año 300 al 1000 antes de Cristo. Fíjense, también en Isaías, los profetas, hace 8 días también estábamos estudiando lo que significan los profetas, y ahorita vamos a ver más puntos relacionados a lo mismo. Dice, en Isaías 7:14, esto se escribió alrededor del año 690 al 700, también antes de Cristo, y otros profetas también anunciaban la venida del amado, de Cristo, de Jesucristo, del prometido, del Salvador. Y vamos a ver, ahorita les voy a leer aquí, en Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, imagínense, con tantos años de antigüedad estaba ya profetizando la venida del Salvador, por supuesto, nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también lo anunció Miqueas en el capítulo 5:2, también Malaquías en 3:1 y el profeta Zacarías 9:9. Entonces, vamos viendo aquí cómo varios profetas anunciaban la venida del prometido, del ungido. Entonces, acuérdense, el nombre, significado de Cristo también lo vimos la semana pasada y es el ungido. Ajá. Entonces, la promesa cumplida ya viene en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:4 al 20, se los voy a leer en esta versión. Y dice así, que me pongo mis lentes. Acompáñenme en sus Biblias, chicas. Lucas 2:4 al 20. Fíjense lo que dice. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén y a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Esto es, entiéndase, como estado embarazada, ¿verdad? Mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en una posada.
en el capítulo 8, fíjense lo que dice, versículo 8, perdón. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor les apareció, la gloria del Señor los envolvió con su luz y llenaron el entorno. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. En el 11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. En otras versiones, no sé de sus Biblias cómo diga, pero fíjense aquí, ya se cumple la promesa de lo que, no, 700 años antes se estaba profetizando, insisto, Isaías, aquí lo dice, Isaías, Miqueas, Zacarías, estaban anunciando la venida de nuestro hermoso Señor Jesucristo y se cumple. ¿Por qué estamos enfatizando tanto en esto? Para que nosotras, nuestra fe, hermosas, esté bien cimentada de que Jesucristo es el Rey, de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es nuestro Salvador. Vamos a continuar con la lectura del 13. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y le decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Y bueno, vamos a ver otra porción en Mateo. Vayan a sus Biblias. Mateo 1, del 18 al 25, se los voy a leer también. Dice de la siguiente manera. Mateo 1, 18 al 25 dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Ahorita subrayen en sus Biblias, en Lucas, donde dice el Salvador, que es en el versículo 11, que dice, el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué está subrayando estos nombres. En el versículo 18 de Mateo 1, dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Subrayen en sus Biblias, Jesús el Mesías. Ahorita vamos a ver por qué. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Es que en aquellos tiempos eso era tremendamente una falta, era inmoral. Entonces, las personas que en un momento dado ya no eran vírgenes, eran, pues si se quiere, si lo vemos así, ya eran repudiadas, ya no se podían casar, ¿no? Entonces, por eso él quería hacer el rompimiento de este compromiso en secreto, para que su nombre de ella no fuera difamado ni señalado, ¿verdad? El 20, fíjense lo que dice, mientras consideraba esta posibilidad, o sea, quiere decir que él meditaba, él pensaba en esa toma de decisión. ¿Por qué? Porque versículo 19 estaba diciendo que era un hombre bueno, o sea, era un hombre que la amaba, era un hombre que estaba considerando así como que, pero pues ella no me falló, ella no me engañó con otra persona. Fíjense cómo él estaba meditando esa toma de decisión. Y le dice, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, oye, imagínate que alguien así, extra normal te diga, te hable por tu nombre, ¿no? Qué tremendo. Y dice, no tengas miedo de recibir a María por tu esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. El 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, qué tremenda situación. Entonces subrayan ahí la indicación que le estaba dando el ángel a José de cómo ponerle por nombre a su hijo. Lo llamarás Jesús. 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Yo les pregunto aquí, ¿a través de quiénes? ¿Qué varones estaban ya anunciando la venida del Señor? Ya vimos que era, vamos a retomarlo, ya vimos que era Isaías, Miqueas, Malaquías, Zacarías, en los Salmos también ya se estaba anunciando la venida del Salvador. Fíjense hasta cuándo se vino a cumplir esta hermosa promesa. El 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María, su esposa. O sea, lo que hizo José fue obedecer. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta
hasta que nació su hijo, perdón, y José le puso por nombre Jesús. Quiere decir, fíjense lo que dice aquí en el 25, este es un punto también muy importante que no vamos a tocar más allá de este punto porque no es este estudio, pero quiere decir ahí que no se consumó su matrimonio, sino de hasta después de que el niño nació. Es decir, José y María tuvieron hijos, y en uno de los versículos más adelante lo vamos a ver, ellos tuvieron más hijos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella no se quedó siempre virgen, ¿me entienden? ¿Por qué subrayamos en nuestras Biblias Cristo, Jesús? Bueno, vamos a estudiar, esto es un punto padrísimo y vamos a ver ahí, por ejemplo, Jesús significa el Salvador, allá anótenlo porque esto es muy importante, y Cristo significa ungido. La palabra en griego de Cristo es Mesías o Mesías. Ajá, esto lo vimos a los 8 días también. Y en hebreo es Mashiach. Es M-A-S-H-I-A-C-H. Y esto significa ungido. Junto ya se llama Jesucristo. Y esto quiere decir el Salvador ungido. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente. Porque, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué en otro le dicen el Mesías? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿O por qué Jesucristo? Bueno, ahorita ya vemos el significado y por qué la unión de Jesucristo, porque eso es el Señor, el Salvador, Jesucristo el Salvador, perdón. Y en Filipenses 3:20, fíjense lo que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pues ya viene ahí en la Biblia la palabra completa, así, Jesucristo. Ya no es el Mesías, ya no es el anunciado, ya no es el Cristo, ya no es Jesús, sino ya conforme lo que se cumplió el propósito de Dios había establecido para salvación de nosotros, ya es Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo el ungido, Jesucristo el Salvador. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué el término de cristianos? Bueno, pero ¿por qué nosotros nos decimos cristianos? Bueno, también aquí viene, esto es muy importante. Y dice, de hecho, de ahí sale el término de cristianos. Cristiano viene del griego cristianos, que significa pequeño. Acuérdense que Cristo significa ungido. Entonces, acuérdate que ya unido, pues es cristiano. O sea que somos pequeños ungidos. Tú, cada uno de ustedes ahí son pequeños ungidos. Fíjense esto, este término se utilizaba por los enemigos de la fe de Jesús y lo usaban como un insulto. Un ejemplo, mira, ahí va un pequeño Cristo. Ellos lo usaban así, así decían, mira, en son de burla, en son de crítica, en son de hacerlo sentir mal. Y aquello empezó siendo una burla, se convirtió más adelante en un término que desde entonces han adoptado a miles de millones de personas que han entregado sus vidas a Jesucristo. Y esto ha pasado, esto se ha dado en el paso de convertirse en sus seguidores. Nosotros entonces somos pequeños ungidos, por eso es que somos cristianos. Quiere decir, vamos a Hechos, vayan ahí en sus Biblias a Hechos 11:26. Les estoy leyendo ahorita la versión Biblia latinoamericana. Fíjense lo que dice. Y se reunieron con la iglesia, es Hechos 11:26, y dice así, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, desde ahí, a los que se reunían y que eran fieles de Jesucristo se les llamaba cristianos. Entonces, de ahí el nombre de nosotros. Ah, ¿qué religión? Pues si no has escuchado, ¿qué religión profesas? No, pues yo soy cristiana, no, pues yo tal religión. Entonces, en concreto, cristiano es fiel seguidor de Jesucristo. Eso es lo que somos tú y yo. ¿Por qué? Porque no servimos a otro Dios, no creemos en otro Dios. Creemos que existen más dioses, mas sin embargo nuestra fe no está fundada en ellos. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida no está a los pies de aquellos otros dioses creados por los hombres, ¿no? Y vamos a estudiar ahorita el oficio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el dulce carpintero? Y en Mateo 13:55, vayan a sus Biblias ahí. Mateo 13:55 dice, y se burlaban, ¿no es más el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, aquí viene la confirmación, Santiago, José, Simón y Judas. A las personas en aquel tiempo
que eran de ese tipo de oficios, pues fíjense aquí como dice, se burlaban de aquí, pero vamos a estudiar de verdad cuál era el oficio, qué es a lo que se dedicaba nuestro Señor Jesucristo. Esto me encanta. Bueno, eh, el Señor no nada más era un carpintero, el Señor era un constructor. La palabra constructor en griego es tecton. Esto anótenlo, esto trae una raíz impresionante. Es T de Tere, E de Enrique, K de kilo, T de Tere, O de hola, N. Tecton. Esta palabra significa en particular un oficio de construcción. Entonces, ellos, en lo que estábamos leyendo en Mateo 13:55, aquella gente sin conocimiento, sin conocer un poco más allá de este tipo de oficio, se burlaban de ellos. Pero fíjense, decía así dice la traducción. Dice, no es este el tectón, hijo de María, no es este el constructor, no es este el carpintero, no es este el albañil, hermano de Jacobo, de Jesús, de Judas, todos estos son sus hermanos, hijos legítimos de José y de María. ¿No están también con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Entonces, fíjense lo que dice más adelante. Este oficio, calificado por sus convecinos como tectón, lo que hoy conocemos como obreros de construcción, artesanos, trabajo duro de albañilería, compás, la ploma y el nivel, o todo tipo de herramientas propias de un oficio por el estilo. Ellos tres, para poder ejercer este tipo de oficio, debían permanecer a un gremio, de constructores de Nazaret. Es decir, ellos como se burlaban de él, ay, este es el carpintero. No, en aquellos tiempos había así como que un gremio, bueno, vuelvo a decirlo, un gremio de constructores, pero conocidos. Y más allá de este tipo de constructores, ellos tenían ideas, ellos tenían visiones para poder edificar, para poder cimentar casas, para poder elaborar muebles de madera, para poder trabajar, bueno, pues aquí lo dice, para hacer artesanías, para trabajar con martillos, con obras de precisión, de compás, de plomada, o sea, todo ese tipo de albañilería, si lo quieres ver así, pues ellos eran, no, ahora sí que no eran cualquier persona en aquel tiempo, ¿no? Entonces seguramente fueron requeridos para participar en las grandes obras de aquellos tiempos, por ejemplo, el Herodes, para la construcción de las ciudades de Cesarea, fundada por el Herodes el Grande, y antes del nacimiento de Jesús, también el emperador Augusto. O sea que todos ellos conocían, eran unos constructores de gran talla, imagínate para ser contratados por este tipo de personajes. Ajá. Entonces, de ahí el nombre que se le atribuye en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Entonces, en la antigüedad, quien alcanzaba el mayor grado de los iguales de este tipo de oficios recibía el nombre de maestro, que en otras lenguas significa magistrado. O sea, fíjense nada más, en los oficios artesanos del maestro representaba el nivel más alto en su respectivo estamento. Maestro era el más alto grado a que podían aspirar los plebeyos en este tipo de oficios y se usaba como tratamiento. Su misión no solo era adiestrar a los discípulos en este tipo de habilidades, sino establecerlos y concretar sus oficios, fíjense, sino también era dirigir la organización de obras y todos los agrupamientos o gremios de su relación con respecto a de la sociedad y de los altos gremios. Es decir, el Señor Jesucristo no nada más era un constructor, su papá y sus hermanos, sino ellos dirigían las obras. ¿A qué vamos con este término? Anoten ahí. La palabra arqui, que se escribe A de araña, R de ratón, K de kilo, H, I, significa maestro. Esto es en griego. Y la palabra, recuerden, tecton, significa constructor. Ajá. De ahí la raíz de la palabra arquitecto en la actualidad. Los griegos recogían con este término la tradición de los directores de las obras y principalmente el carácter religioso, que provenía de las grandes fenicias, egipcias y sumerias. Este término fue el origen del término en latino y que actualmente se utiliza como arquitecto.
O sea, nuestro Señor Jesucristo era nada más ni nada menos que un arquitecto. Y muchas personas por humillarlo, por hacerlo menos, porque, ay, ¿qué vas a ver? Decían que era un simple carpintero. Entonces entendemos esto como un hombre fuerte, porque no nada más el Señor Jesucristo dirigía las grandes obras, sino nuestro Señor Jesucristo, desde que cortaba la madera, la tallaba, cargaba, y tenía, yo me imagino sus manos fuertes, callosas de tanto trabajo. Era un hombre fuerte, era una persona totalmente con una estupenda condición física. Fíjense lo que dice aquí. Bueno, todo esto, Jesús pertenecía al gremio de los constructores. Sus palabras le delatan como un maestro, un conocedor de la técnica, precisamente para edificar. En concreto, muchas de las parábolas que hablan en el Nuevo Testamento están establecidas y se compaginan con aquel carpintero. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba más que preparado y ya listo para edificar vidas en un tiempo futuro. Entonces nuestro Señor Jesucristo no nada más en aquellos tiempos levantaba y edificaba y tenían la visión para levantar grandes obras, para preparar grandes muebles o hacer ¿cómo les dije? Estatuas o cosas por el estilo, sino que el Señor ya estaba más que su llamado confirmado para restaurar vidas, para restaurar, edificar vidas, para, ahora sí que de todas nosotras que estamos aquí, esto viene en las parábolas, ¿no? Entonces, el Señor no es más que el levantador y el restaurador de vidas, y precisamente nuestra fe, muchachas, debe de estar tremendamente, he ahí la importancia de la fe, para que esté bien cimentada en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahorita ya vimos lo que es el amado, lo que es el arquitecto, lo que es el carpintero. No, acuérdense que no precisamente nada más era aquel menospreciado, sino si nos vamos más a la profundidad de la historia, pues el Señor tenía algo mucho más allá que dar. Que los hombres lo despreciaran, que los hombres lo quisieran tener siempre humillado, esa es otra cosa. Pero el Señor no era cualquier persona en aquellos tiempos. Tenía visiones, tenía ideas, se reía, compartía con sus hermanos, ¿no? Sabía hacer negocios, sabía ofertar, sabía comprar, sabía, o sea, se me hace que, bueno, sabemos que él está vivo, ¿no? Que él vive y reina, pero él era un gran hombre en aquellos tiempos, híjoles, ¿cómo les puedo decir? Un experto en negocio, fuerte. A mí me impacta tremendamente todo esto que el Señor Jesucristo hacía, porque no era más que estar capacitándose para después cargar esa cruz. Era un hombre con una excelente condición física para poder caminar tantas distancias. Y no cabe duda que nuestro Señor, Dios ya lo estaba preparando para él poder caminar con la cruz toda esa distancia. Y fíjense lo que dice aquí el significado de edificar. Anoten, chicas. Fíjense, la palabra edificar bueno, significa restaurar, construir, levantar, cambiar, diseñar, fundir, labrar, reedificar, reparar, enderezar. O sea, esta palabra de edificar va mucho más allá de lo que nosotros podríamos entender nada más. Y eso precisamente es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nos está reedificando a nosotras, nos está reparando, nos está levantando, nos está enderezando, nos está restaurando. ¿De qué? De toda nuestra manera de vivir, de cómo nuestra mente pensaba antes, de cómo hablábamos antes. Y fíjense lo que dice en Judas 1:20, se los voy a leer en esta versión. Dice: pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ves? Tu comunión con el Señor y la fe van súper unidos. Tú no puedes ser un simpatizante de Jesucristo y no tener fe. No, debemos de ser creyentes en Jesucristo y de esa misma manera estar cimentando la fe. Si nosotros no vamos ligados a lo que es el fruto del Espíritu, con nuestro Señor Jesucristo tomados de la mano, entonces no va a haber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros.
Dice en Colosenses 2, del 6 al 7, dice, por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, aquí otra vez vuelve a marcar que Él es el mismo. Andad en Él. Fíjense lo que dice aquí, subrayen en sus Biblias, firmemente arraigados, edificados en Él. Dice, firmemente arraigados. Arraigados es como una raíz de un árbol, un árbol, no sé, imagínate, un árbol más frondoso que tiene unas raíces súper profundas. Ese árbol eres tú. Que tu fe no sean esas raíces tan grandes que nadie las puede arrancar, ni una tempestad, ni un, ¿cómo se le llama? Ni un tsunami te pueda voltear. ¿Han visto las palmeras? Las palmeras son muy altas, ¿no? Y muchas veces cuando hay los tsunamis se doblan, pero muchas de ellas no se caen, así debemos de ser nosotras como un roble. ¿Es cuántas sombras da un roble? Imagínate abajo de ti, cuántas personas tú vas a poderles dar una palabra de aliento, esa frescura, esa tranquilidad. Para eso sí hemos sido llamadas, para que tú afirmes otras vidas, para que tú puedas ayudar a esas vidas a regenerarse, a ser transformadas, a ser edificadas. ¿Cómo? A través de Jesucristo, porque solo Jesucristo salva a mi hermana, no hay nadie más. No hay nadie más, por eso Él es nuestro dulce carpintero. Yo le creo, yo amo a este hombre porque se entregó sin conocerme, más bien nos conocíamos sin saber cuántas veces, muchas veces nosotras mismas íbamos a negarle, a lastimarlo continuamente con nuestras actitudes. Entonces, ahora que nosotras estamos siendo restauradas, edificadas, levantadas, transformadas, renovadas, ya vimos todos estos significados, pues nosotras llevemos eso a mucho más mujeres. Fíjense que estábamos viendo las noticias, mi esposo y yo, y estábamos viendo la alta violencia que se ha dado ahorita en lo de la pandemia, digo, todas ustedes lo saben, de cuántas mujeres aún siguen siendo violentadas por los que se supone que deberíamos estar a salvo con su pareja, con su esposo, con el padre de sus hijos. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad de estos tiempos, mis hermanas, que no podemos estar, o aquellas mujeres no pueden estar a salvo ni en sus casas? O sea, no, debemos de orar y, ¿sabes qué? Muchas veces yo comento, ay, ¿sabes que esa película trae mucha violencia? No sabes que no veas esa película. Y es que hay de violencia a violencia. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que solo los violentos arrebatan el reino. Y hay veces que hay que ser violentas para ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? No, yo no me dejo. Mi vida se la entrego a Jesucristo y con esa actitud, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar doblar por esta tempestad. Y ya hay veces que hay que ser violenta. ¿Sabes que quien se meta con mis hijos, ¿sabes qué, Señor? Yo me levanto en el nombre de Jesús y vamos a orar. Nosotros estamos orando mucho por la situación que está pasando ahorita en nuestro país, por la no penalización del aborto, ¿no? Entonces mi hijo me decía, ¿por qué, mamá? ¿Por qué ellos no quieren a sus bebés? Entonces nosotros, me entristeció en gran manera este comentario que dijo Elías, porque simplemente nosotros hemos recibido muchísima bendición de parte de Dios. Algunas de ustedes lo saben, pero pues yo no me podía embarazar con facilidad, ¿no? Entonces, al momento de que yo veo que muchas mujeres tienen esa bendición y desechan a esa bendición, o sea, yo dije, Señor, perdónanos porque con los que se supone que deben de estar a salvo esos bebés, no lo están. O sea, ¿quién los va a proteger? ¿Quién? Entonces nosotros debemos de ser violentas y digo, no, tampoco te estoy diciendo vete al Zócalo y quédate ahí al meeting. No, lo podemos hacer desde casa y acuérdense que ya vimos la oración, la guerra espiritual. En el momento de que nosotros nos ponemos nuestra armadura, estamos librando una batalla espiritual. Al momento de que tú oras por una situación de este tipo, estás haciendo una guerra espiritual. Cuando tú oras por una persona que no conoce de Jesucristo, que es inconversa, estás librando una batalla espiritual. Entonces, por eso la importancia de ponernos la armadura, ya lo estudiamos, ¿no? Y bueno, retomando nuestro estudio, hasta dónde me fui, vamos a leerlo desde el principio. Colosenses 2, 6 al 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andar en Él, firmemente arraigados, acuérdate tu raíz, edificados en Él y confirmados de nuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Entonces aquí vienen unos preceptos preciosos, dice, afirmados y arraigados, o sea,
que nadie te tumbe, que nadie saque tu raíz. Ah, mira, pues, mires, no que luego nos despedazamos y no nos saludan, o que no me dio like en mi página, o sabes que ya no me puso carita, ya no me quiere, ya por cosas por él. Así de simples ya nos desarmamos. No, y dice aquí, rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Y dice Primera de Pedro 5:10, fíjense lo que dice aquí, se los voy a leer, está en diferentes versiones. La Biblia latinoamericana dice de esta manera. Primera de Pedro 5:10, dice, y después de que hayáis sufrido, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os llamó a gloria eterna en Cristo. Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Wow, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? En la Biblia habla hoy, la traducción, la Biblia habla hoy, perdón, Dios habla hoy, dice, pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, subraya este término un poco de tiempo. Esta traducción de un poco de tiempo es un aproximado de 3 años y medio. Según en otras traducciones, la verdad lo voy a estudiar, pero no sé con exactitud a lo que se refiera. O sea, dice así, después de que haya sufrido por alrededor de unos años, ¿puedes entender esto? Dice, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. O sea, ¿sabes que las pruebas, solamente a través de las pruebas, el poder de Dios se manifiesta en tu vida? ¿Sabes que cuando hay una enfermedad en tu vida o en un familiar muy amado, Dios establece tu fe? O sea, ¿sabes que cuando hay una ausencia de trabajo, que cuando hay una debilidad, problemas en la familia, ponle el nombre que se adapte a tus circunstancias? Dios quiere manifestar su gloria contigo. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere tratar con tu vida. Dale gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios por todos esos problemas que están pasando, porque el Señor dice en su palabra que Él no nos va a dar algo más allá de lo que no podamos resistir. Y dice, el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unidad con Jesucristo. Eso es lo que dice esta versión. La nueva versión, nueva tradición viviente, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaure, ahí viene la palabra de edificar. Los hará fuertes, los hará firmes y les dará seguridad. Wow. Y la traducción americana, fíjense lo que dice, pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y ustedes, ay, espérense, perdón. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios permitirá que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Vean esta versión, les dará fuerza para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Dice, recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¡Wow! Vean las diferentes interpretaciones, traducciones, cómo de alguna manera u otra el Señor nos alienta tanto para no desfallecer, mi hermana. Recuerda que ese dulce carpintero que ya dio su vida, que ya cargó ese madero, ay, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo clavado en la cruz, era tan fuerte, él tenía que ser preparado en este tipo de oficio para que su cuerpo resistiera en esa posición. Y yo le doy muchas gracias a Dios que tomó nuestro lugar. ¿Cómo no amarlo, mis hermanas? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir por alguien que verdaderamente pagó con su vida por ti? Y pagó con su vida por los no nacidos. Oye esto, por los no nacidos. ¿Quiénes somos nosotros, por Dios santo, para decidir quién no nazca? ¿Qué clase de sociedad somos ahora? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Ese es el dulce carpintero que fue tan sobajado con esta sociedad, desechado por los suyos. Ahora nuestra misión, mis amadas hermanas, es valorarlo, es vivir para Él, es creerle y
ser unas vasijas llenas de su Espíritu Santo para seguir pregonando su palabra. Yo le doy muchas gracias a Dios por estos medios. Gracias, Ivette, a Juan Manuel, porque sin duda han tenido a bien de que por estos medios ayudarnos para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sea llevado a aquellas personas necesitadas, que piensan que ya no hay esperanza, que piensan que ya no hay salvación, que piensan que están desesperados y afligidos. ¿Y cuál es su salida? El suicidio. No tenemos que quedarnos calladas, tenemos que pregonar las buenas nuevas de salvación, porque sin duda algún día nosotras estuvimos así, afligidas, devastadas, tiradas, desconsoladas, y Él nos amó con ese amor eterno. Entonces vamos a despedirnos en este